Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a pedir a Dios que hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la infinita bondad que tú nos muestras al permitirnos estar en este lugar. Vamos a meditar en tu palabra, por lo que rogamos que pues hables a nuestro corazón, Señor, que confrontes nuestra vida de tal manera, mi Dios, que salgamos convencidos de ti, de la verdad de tu palabra y haciendo tu voluntad. Gracias te damos entonces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. La obediencia marca la vida, hermanos, nuestra, pero también a los de alrededor. Una persona que practica el pecado se amarga. Recordemos, hermanos, que no existe el pecador feliz. No lo existe. Solamente tiene momentos de esplendidez mientras está cometiendo su pecado, pero no es feliz. Y naturalmente, hermanos, los que están a su alrededor terminan, hermanos, también en un conflicto por tal situación. De manera, hermanos, que la obediencia constituye una bendición muy rica de parte de Dios. Aquel que está dispuesto, hermanos, a escuchar. Espera un momento. Gracias. Gracias. Aquel que tiene la disposición, hermanos, de mirar, de escuchar, de atender y de obedecer, hermanos, termina por ejercer un impacto a su alrededor. Se convierte, hermanos, en aquel al que mira. Se convierte en aquel al que las personas pueden, hermanos, darse cuenta que es distinto. Sin embargo, hermanos, la desobediencia es como un río caudaloso, hermanos, que arrastra, lleva, y así son las masas. Si se pone a ver, hermanos, en la televisión, las noticias, va la muchedumbre, va la gente, ahorita que ha habido martes y todo, y va mucha gente que a veces ni saben qué, pero ahí van, ¿verdad? Y se hace una complicación para todos. No es que estamos diciendo que está mal o está bien, solo estoy utilizando el ejemplo como tal, para demostrar, hermanos, cómo precisamente el avance en la muchedumbre, hermanos, puede incluso arrastrarnos a nosotros. Dios quiere, hermanos, que nosotros mantengamos una diferencia marcada en eso. Y no se trata, hermanos, con cumplir netamente un sistema religioso. Para poder hacerlo, hermanos, tenemos que llegar a la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando entendemos, hermanos, en qué consiste la palabra de Dios, llega una hermosa palabrita a nuestras vidas que se llama sujeción. Y a veces esa palabrita no nos gusta, porque implica, hermanos, ceder. No es perder, es ceder. De hecho, cuando amamos a una persona, no sé si nos damos cuenta que terminamos cediendo, no a los caprichos ni en las imposiciones, pero sí tiempo, sí pensamientos, sí planes, sí sueños. Porque ahora ya no soy yo, ahora en mis planes, en mis sueños y anhelos está la persona a la que amo, ya sea la esposa, sea el esposo, sean los hijos. Entonces sí tuvimos que ceder. Cuando hablamos de la sujeción a Dios, hermanos, se habla de ceder nuestra voluntad. Y cuando cedemos nuestra voluntad a Dios, hermanos, lo primero que tenemos que enterrar es al yo. Porque generalmente la tendencia natural, hermanos, es creer que yo tengo la razón, que yo estoy bien. Y hermanos, cuando hablamos de sujeción, no es decir estoy equivocado en todo, sino que es bajar la cabeza y decir, Señor, que se haga tu voluntad. No imponer en eso, hermano. La sujeción es un regalo, es un valioso regalo que nos da grandeza y oportunidad, hermanos. Ha habido un conflicto en una de las escuelas en las que yo estudié ya en Puebla, hermanos, por un detallito que yo sé que ha sido tema en muchas escuelas hoy en día, ¿verdad?
y es el corte de cabello en los varones. Entonces se hizo público en las redes sociales acerca de esta escuela que no dejó entrar a los chicos que llevaban el cabello largo. Inmediatamente la manifestación fue de, pero no estudian con el cabello, ¿verdad? Pero no, eso no forja nada. Vivimos en un país donde la educación es libre y laica. Pues ¿qué tiene que ver lo laico con el cabello, verdad? ¿De acaso luego ahorita aprovechen a cortarse el cabello? Fue mi comentario. Porque va a llegar un día en que ya no habrá oportunidad, ¿verdad? Comentarios más, comentarios menos. Pero a mí me llamó la atención, porque quien defendía la causa, hermanos, eran personas que ni estaban en la escuela, eran personas que ni varones eran, no demerito la postura de las damas, pero es interesante ver eso. Ahora, el comentario era, es que eso no ayuda, eso es injusto, y todo lo que pudiéramos pensar. Solo puse yo un comentario, no digo que esté bien o esté mal, es mi comentario. ¿Quién de los que tenemos un horario, que tienen un horario, que tienen un patrón, que trabajan en una dependencia, llega a la hora que quiere? Se va forjando carácter. Acatamos indicaciones. Incluso nuestra misma Constitución, hermanos, es una lista de normas. Es que la Constitución, si nos amparamos en la Constitución, si entendemos que la Constitución es una regla, hermanos, que tenemos que cumplir. ¿Quién puede vivir y hacer lo que quiera en el país que quiera? Nadie. Y cuando nosotros solapamos este tipo de cosas, hermanos, estamos lanzando un mensaje a se hace como tú quieras, hijo. Se hace a la hora que tú digas, hijo. Veíamos una película con mis hijos, ¿verdad? Un problema entre los hijos, y la mamá decía, es que no nos gusta decirle que no al niño. ¿Por qué le falta hace decirle al hijo no? Dios nos dice que no a nosotros. ¿Alguien puede decir ahorita en qué momento Dios, solo un ejemplo, nos diga no? ¿No matarás? Y Dios no nos está preguntando, es un no rotundo. No participes de esto. Y así podemos ir. No imites. Cuando vayas a esta ciudad, cuando entres a la tierra de Canaán, no imites lo que están haciendo. Pero aquí en México tenemos a la tierra que fueres. Haz lo que vieres, ¿verdad? Y Dios dice, no. No los imites. ¿Se dan cuenta cómo la sujeción a la palabra de Dios es importante? Pero no nos gusta sujetarnos. Quiero ir a la escuela con el cabello largo. Yo tengo la razón. Yo soy el que está bien. Perdón, pero usted está mal. Ese tipo de pensamientos, hermanos, solo elevan el ego. La sujeción a Dios, hermanos, es tan importante que aquí Jeremías, hermanos, está advirtiendo de los contrastes que hay entre un desobediente y una persona obediente. Aquel que considera, hermanos, la sujeción como algo realmente bueno de parte de Dios. Así que tal vez ciertamente, hermanos, no podemos exigir nosotros mucho a los gobiernos, a lo que quieran. Sin embargo, hermanos, lo que sí tenemos en mente es cuál es nuestra parte, y se llama responsabilidad. Una persona que conduce diciendo, tengo libre tránsito, o sea, así dice la ley, tenemos libertad de tránsito en un territorio nacional. Eso significa que no voy a respetar los semáforos. Eso significa que yo y mi carro podemos estacionarnos donde yo quiera, porque la ley dice que tengo libertad de tránsito. Eso dice la ley. ¿Se da cuenta que no? Pero yo estoy tomando la ley para hacerla a mi manera. Así que cuando entendemos, hermanos, la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios, hermanos, espera que bajemos la cabeza y le digamos a Dios, voy a hacer tu voluntad. Yo no puedo cuestionar a Dios. Yo no tengo la mente ni la capacidad de cuestionar los planes de Dios. Yo puedo creer en Dios. Yo decido si quiero creer en Dios. Pero si decido creer, hermanos, si decido creer, entonces debo sujetarme. Y a Dios, hermanos, no lo buscamos solo cuando tengamos problemas. Eso déjeselo para el incrédulo. Aquel que no cree en Dios busca a Dios solo cuando tiene problemas. El cristiano no. El cristiano sabe, hermanos, que tiene una Biblia en casa y la lee. El cristiano sabe que tiene oración, así que ora. El cristiano va a una iglesia y asiste. ¿Se acuerda de la historia? Le pregunté de esa historia que le
conté, llegó una hermana, se cambió de ciudad y llegó a otra ciudad, ¿verdad? Buscó inmediatamente la iglesia, se entrevistó con el pastor y el pastor le dijo: hermana, ¿usted asiste periódicamente a la iglesia? Y la hermana dijo: a veces voy, pero quiero saber, ¿verdad?, dónde está la iglesia y que me conozca, porque pues, tengo considerado visitar esta iglesia. Por eso le pregunté al pastor: ¿usted asiste a la iglesia? Y ella dijo: a veces. Bueno, entiendo entonces que allá donde vivía usted hay cultos a veces, ¿verdad? No, sí hay cultos cada 8 días. Entonces entiendo que el pastor es el que predica a veces, ¿verdad? No, es que el pastor y la iglesia sí tienen actividad. Entonces, ¿por qué usted va a veces? Y ya no se sintió cómoda en la iglesia. Hermanos, ¿Dios le bendice a veces? Todos los días. ¿Esporádicamente vemos la mano de Dios en nuestra vida? Siempre. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Hermanos, nuestra fidelidad a Dios. Porque le pedimos a Dios siempre, pero no siempre hacemos lo que Dios espera. Y todavía creemos que nosotros estamos bien. Miren lo que dice Jeremías aquí, versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando le viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Número 1, hermanos, en la bendición a la obediencia encontramos, hermanos, con los ojos y el corazón deben estar hacia Dios. Los ojos y el corazón hacia Dios. No puedo cambiar eso, hermanos. Aquí hay algo interesante. Hermanos, Jeremías escribe, o le toca vivir un periodo bien complicado. ¿Por qué? Porque cuanto él estuvo avise, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe por qué al pueblo no le gustó la voluntad de Dios? Porque no le decía lo que el pueblo quería. Hermanos, estaban a punto de ser conquistados por Babilonia. No había esperanza, esto ya era irreversible, no había otra opción. Entonces ellos dijeron, ¿verdad?, nosotros nos vamos a poner y no lo vamos a hacer. Jeremías, ¿qué dice Dios? Y Jeremías dijo: Dios quiere que ustedes se rindan, no peleen. Esta batalla no la vamos a ganar, no peleen, no se arriesguen en vano, terminen siendo, y entonces encontraremos benevolencia de Dios. Pero el pueblo dijo: no, esa respuesta no nos gusta, Jeremías. Lo que tú estás diciendo de parte de Dios a mí no me agrada. Así que no. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Se rebeló y mataron a los reyes. A los últimos 2 hermanos se los llevaron de esclavos, al penúltimo le sacaron los ojos y mataron a sus hijos frente a él. Y Jeremías les había dicho que esto es lo que les quería evitar Dios si obedecíamos. Pero el pueblo no quiso, hermanos, y el pueblo fue conquistado de todas formas, a pesar de que dijeron: vamos a luchar. Hermanos, nuestras fuerzas no son como las fuerzas de Dios. Jeremías estuvo 70 años predicando: vamos a buscar a Dios como Dios quiere. ¿Y sabe qué? El pueblo, la nación, Jerusalén, fue derribada, el templo fue derribado, el muro fue derribado, y se terminaron comiendo a sus hijos porque no había nada de comer. Pero Dios les había dicho las indicaciones. Pero el pueblo no quiso escuchar. Porque la palabra de Dios en ese momento, en ese punto, no les gustó lo que oyeron. Así que la sujeción, hermanos, comienza cuando nuestra confianza está plena, puesta en Dios. ¿Y sabe qué es lo que Dios tiene para aquel que es obediente? Bendición. Pero tenemos que hacer algo interesante. Aquí Dios aclara algo: maldito el varón que confía en el hombre. Hermanos, nosotros no tenemos la fortaleza para sacarnos de los problemas, no sabemos detectar, hermanos, nada más con la pura mirada, yo ya sé qué enfermedad tiene usted. No es cierto, no se puede. Tiene que haber algo más allá. No podemos, hermanos, hacer que la tierra se detenga. Dios sí puede. No podemos nosotros dividir las aguas. Dios sí puede. No podemos levantar a los muertos. Dios sí puede. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? Por eso es que Jeremías establece: ustedes están confiando en su fuerza, en su ejército, en su capacidad, y saben que solo va a venir calamidad. Y vamos a terminar mal. Y se ponen carne por su brazo, confían en el brazo material, no en Dios. ¿Y saben qué es lo que provoca, hermanos? Que se sube el ego. Y creemos que estamos bien.
bien, pero la verdad es que dice, su corazón se aparta de Jehová. Cualquiera que tiene ese pensamiento, hermanos, se va a terminar apartando de Dios. ¿Por qué es importante la sujeción, hermanos? Porque nos hace depender del único ser que tiene el poder en su mano, que es Dios. Y es mejor estar bien con Dios, hermanos, que estar lejos. Entonces esto es grave, porque mira cómo todo lo pone. Será como retama en el desierto, será hojarasca en el desierto. No verá cuando viene el bien, ni siquiera se va a percatar cuando hay bendición. No tendrá los ojos para ver la bendición, porque estará cegado por su ego y por su condición. No son capaces, hermanos, de ver cuando la bendición ha llegado. ¿Por qué? Porque el corazón está cerrado. Eso es lo que va a pasar. Aquí, hermanos, noto, si se fija, hay un brote de esperanza en toda esta maldición. ¿Y cuál es? Que va a haber bien. El problema es que ellos no lo van a ver. Si usted y yo estamos aquí, déjeme decirle, es porque alcanzó a ver la oportunidad de Dios para su vida. Y podemos hacer algo, hermanos, de aquí en adelante, y es obedecer. Es hacer lo que Dios espera. Sino que morará en los sequedales, en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. No hay esperanza. ¿Qué tiene que hacer entonces el hombre para que haya bendición en la obediencia, hermanos? Los ojos, acuérdense de eso. Los ojos y el corazón hacia Dios. No se ponga un espejo enfrente. Vea hacia Dios. Segundo, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, que será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar. Número 2, hermanos, la bendición a la obediencia es aquella que solamente podemos decir que es la bendición de Dios. Hay un cambio, si se fija, hay un contraste. El primero comienza con una maldición. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que pone su fe en el hombre, maldito el hombre que confía en sus fuerzas, maldito el hombre que cree que puede solo, maldito el hombre que ha hecho a Dios de lado. Y no es que Dios esté aventando rayos de ira hacia la humanidad, hermanos. Pero lejos de Dios, ¿dónde estará la bendición? ¿Cómo puedo esperar que Dios me bendiga si yo me mantengo lejos? ¿Cómo puedo esperar que Dios me bendiga si yo soy el que a veces viene a la iglesia, el que a veces participa, el que a veces ora? Ah, pero Dios tiene que bendecirme todos los días, hermanos. No sea usted injusto, no seamos injustos con Dios, porque no lo estamos buscando. Pero sí esperamos que Dios nos haga el milagro. Hermanos, eso se llama hipocresía. Es falso. Yo no estoy siendo recíproco al amor de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios para demostrarnos su amor? Una palabra: Jesús. Eso fue lo que hizo Dios. Mandó a su Hijo Jesús. Se humilló. Estaba en forma de Dios, en el cielo, con gloria, sentado en un trono y los ángeles alabándole. Y de repente Jesús, hermanos, está rodeado de animales, envuelto en pañales, porque no había ni siquiera un cuarto donde él estuviera. El Señor estaba en el trono dando órdenes y los ángeles obedecían. Y de repente, hermanos, está trabajando 30 años en una carpintería. El Señor, hermanos, estaba gobernando el universo. Y de repente empieza a caminar entre nosotros para hacernos entender que Dios nos ama. Y cuando dijo que Dios nos amaba, hermanos, la humanidad, ¿sabe qué hicimos? Lo agarramos, lo golpeamos y lo llevamos a la cruz. Y Él, hermanos, accedió para pagar nuestros pecados. Así que la obediencia a Dios, hermanos, no radica en tener soldados que digan: sí, Señor, tú mandas y ya, sino un corazón, hermanos, que sepa amar la voluntad de Dios, que sepa entender que lo que Dios nos está diciendo va con todo el cuidado de su mano. Jeremías le decía al pueblo: vamos a hacer la voluntad de Dios. A ver, Jerusalén, esta ciudad va a caer, tenemos que tenerla a Dios de nuestro lado. Pero la gente dijo: no, Jeremías, te vamos a amarrar y te vamos a meter en una cisterna para que te calles. Que sí le hicieron.
Lo amarraron y lo metieron a una cisterna. El lodo le llegaba hasta acá, hermanos. Porque dijo la verdad. La palabra de Dios, hermanos, nos lleva a desafiar nuestro corazón. Así que aquí cuando dice la diferencia, bendito el varón que hace dos cosas. Confía en Dios y su confianza es Dios. ¿Se da cuenta que todo radica en la fe? ¿Qué era lo que pedía Jesús a las personas que le seguían? Fe. ¿Qué le pedía Jesús a las personas que querían un milagro? Fe. ¿Qué le pedíamos, hermano? Dice la Biblia para el bautismo, ¿qué se pide? Fe. ¿Qué es lo que quiere que Dios, nosotros, nos caracterice a los hijos de Dios, hermanos? Esa fe que nos lleve a decir, si Dios está dando indicaciones, entonces yo voy a obedecer. Bendito, ya comienza con bendición, el que confía en Dios. Hermano, déjeme decirle que aquel que confía en Dios nunca estará abandonado. Aquel que confía en Dios nunca se verá solo. Aquel que confía en Dios puede ir, terminar el día, descansar en paz. No le estoy diciendo la muerte, pero aquel que confía en Dios, claro que llega a su cama y descansa en paz, ¿cierto o falso? Hasta sueña con los angelitos. Ándale. ¿Por qué? Porque confía en Dios. Y mire la bendición, el comparativo. El otro va a ser sequedad en el desierto, pero el que confía en Dios está citando, hermanos, aquí Jeremías, a David. Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor. Mire, no está diciendo que no va a tener problemas. Este es el emblema de vendrá el calor, pero ¿sabe qué? Estará firme, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quién? El que confía en Dios. Y aquel que confía en Dios, hermanos, es el que entiende la voluntad de Dios. Y entonces comienza a vivir la voluntad de Dios. Y número 3, mire cómo termina esto, hermanos. A Dios no lo engañamos. Versículos 9 y 10 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué dice? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esa es la respuesta. Ahora, el mundo siempre nos dice, ¿verdad? Haz lo que te dicte tu corazón. De novela. Haz lo que te diga tu corazón. ¿Sabe qué dice Dios? Engañoso es el corazón. Y todavía le dice, más que todas las cosas. Y pregunta a Jeremías, ¿quién tiene la capacidad de entender el corazón? Y viene la respuesta: yo, Jehová, escudriño la mente, pruebo el corazón, y ¿sabe qué? Y doy la retribución a cada uno según su camino. Entonces esto es interesante, hermanos, porque vamos a tener que vivir y esperar la bendición a la obediencia, pero recuerde que vamos a vivir sin engañar a Dios, hermanos. Número 3, sin engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón. Nuestros impulsos nos llevan a razonar de una manera irracional. ¿Por qué? Porque cuando decimos algo con el corazón, en la escuela dominical hablábamos precisamente de un tema muy delicado que tiene que ver concerniente al corazón, a la confusión de amor, ¿verdad? Y de repente 2 niños de secundaria que se juran amor eterno y van a ser el amor de su vida y creen, ¿verdad? Engañan y hacen lo que su corazón les dice y vas, ¿verdad? Y aparece un tercero entre ellos y ahora hay que dejar de estudiar, hay que trabajar, y ya se amargaron y hicieron lo que su corazón les decía. ¿Cuál fue el problema? ¿Verdad? ¿Cómo nos dejamos engañar por eso? Entonces Dios nos dice, no confíes en tus fuerzas, ¿sí te fija al principio? No confíes en tu intelecto, y aquí nos dice, no confíes en tu corazón. El mundo nos dice, primero, conócete a ti mismo, anímate tú, ámate tú primeramente, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Para que yo pueda amarme a mí, hermanos, tengo que amar a Dios.
Saber que Él me hizo tal cual soy. Saber que Él me hizo, hermanos, me dio talento, me dio dones. Entonces yo, sabiendo que soy amado y amando a Dios, puedo ejercer el amor real. Puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis hijos como deben ser amados. Puedo amar a mis hermanos, puedo amar a la iglesia, puedo amar a los vecinos como deben de ser amados. Y no con el amor, hermanos, engañoso, enfermizo que yo puedo generar. Porque note usted, hermano, que en el amor, aunque hay verdad, hermanos, siempre está el cuidado y la delicadeza. Y Dios está claro aquí al decir: yo soy el que escudriño la mente, así que sé lo que estás pensando. Yo pruebo el corazón, yo sé si me amas o no me amas. Así de sencillo. Y además yo soy el que da el pago a cada uno. Entonces esto es bien interesante porque, hermanos, delante de Dios quedamos completamente, hermanos, desnudos. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra intención, Dios conoce nuestros límites, Dios conoce nuestras fuerzas. Y aún a pesar de eso dice: he decidido amarte. Ahora, ¿qué quiero de ti? Que creas en mí, que me obedezcas, que vivas siendo un cristiano, que sonrías porque hoy amaneció nublado y ya está mediodía de sol, que des gracias cuando amanezca lloviendo, que cuando escuches los truenos, le tocó escuchar los truenos de los... Bárbaro, yo me agarraba aquí a medio patio, ¿verdad? Tronó, se iluminó el cielo y me engañé: ay Señor, esto es el fin del mundo, ¿verdad? No, pero fue sorprendente, nos agarró de impacto y wow. Y sí, Señor, qué grande eres, de verdad. Hermanos, ese Dios que hace eso con el universo tiene cuidado de usted. Ese Dios que se dejó ir con esos truenos que retumbaron, hermanos, en los vidrios, tiene cuidado de usted y nos ama y espera que su pueblo responda diciendo: Señor, voy a creer tu palabra y además seré obediente, Señor. Dios no quiere religiosos, hay muchísimos. En cualquier religión, hasta la iglesia evangélica, en la iglesia bautista tenemos. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a caminar tomando su mano. En la otra tengamos su palabra, hermanos, y confiemos en Él. A donde el Señor nos diga, a donde el Señor nos ponga, hagamos su voluntad. Porque déjeme decirle que la obediencia, según lo que acaba de decir Jeremías, siempre tendrá bendición. Por eso hablamos de la bendición a la obediencia. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres bueno y misericordioso. Y porque, Señor, a través de tu palabra nos haces saber esto. Enséñanos, mi Dios. No confiamos en nosotros. Cometemos muchísimos errores. Actuamos, Señor, de manera incorrecta. Nos equivocamos. Mi Dios, tú eres perfecto. Así que Jeremías nos da un muy buen consejo. Señor, queremos confiar en ti. Queremos esta bienaventuranza, Señor. Esta bendición que hay en el corazón que confía en ti. Mi Dios, no lo podemos todo. Es más, no lo entendemos todo. Y creo que mientras estemos en la tierra jamás lo haremos. Pero hay algo que queda claro en nuestro corazón. Queremos confiar en ti, Señor. Danos la fuerza para poder mostrar que confiamos en ti. Pablo decía: Señor, no me avergüenzo del Evangelio. Enséñanos, Señor, a conducirnos así, comenzando en nuestra casa, dando, Señor, el ejemplo en nuestras colonias, con nuestros vecinos, allí donde trabajamos, siendo partes de esta tu iglesia, que podamos ser aquellos que merecen esta bendición por la obediencia, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.